La Biblia dice en Primera de Corintios, eso lo voy a leer, pueden seguir ahí a Mateo, se los voy a leer. En Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hemos estado viendo acerca de las tentaciones. Hemos visto cómo Satanás atacó a Jesús o cómo Dios atacó a Satanás, como lo podemos ver de diferentes maneras. Pero lo importante es que Dios nos ha dado un ejemplo a que seguir. Si tú quieres saber cómo enfrentar las pruebas y las tentaciones y ser victorioso contra el enemigo y contra tu carne, sigue el ejemplo de Jesucristo, como en todo. Y eso es lo que estamos viendo. Jesucristo venció a Satanás, iniciando su ministerio. Y algo que es muy importante saber es que estamos todos, cada persona aquí, sea cristiano o incrédulo, creyente o no creyente, cada uno está en una lucha espiritual. Porque en este mundo hay muchas mentiras. Y no es una sorpresa porque el príncipe de este mundo es Satanás y él es mentiroso. Y entre todas las mentiras, en esa confusión, se puede encontrar, pues realmente, ¿cómo se dice? Las verdades. Entre todo ese humo, en la oscuridad, hay verdad. Y perdón porque quiero comunicarlo bien y claro, porque hay verdad y hay mentiras. Pero la verdad, que es la palabra, que es Jesucristo, hay muchos obstáculos para llegar ahí. ¿Y quién es el que pone los obstáculos? Es Satanás, con sus mentiras. Desvía, y nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, nos desviamos porque recibimos las mentiras. Y eso es lo que queremos. No queremos continuar en la mentira, queremos continuar, los que somos en Cristo, continuar en la verdad. Porque cada cristiano todavía lucha, y yo quiero que seamos todos fuertes. Yo no quiero ser engañado, primeramente por el enemigo y sus mentiras, pero tampoco por mi corazón, porque mi corazón, mi carne, le va a gustar lo que ofrece Satanás, le gusta lo que ofrece este mundo. Entonces yo necesito estar en la palabra, yo necesito el Espíritu de Dios para no ir por ese rumbo y mantener el camino que es Cristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Si estabas aquí el domingo pasado, vimos la primera tentación. Si no estuviste aquí, te recomiendo que lo veas, escuches en línea, en el canal de YouTube o en el sitio. Entonces, pero sí quiero repasarlo brevemente para ver las tres tentaciones. Pero primero me gustaría orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar, este edificio. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer este día. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, danos entendimiento. Deseamos aplicar los principios que tú tienes para nosotros, para tu iglesia. Y para cada persona que estás aquí, Dios, guíanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Jesús, Él fue tentado, pero Él no cayó en tentación. Él es el Cordero de Dios, perfecto en todo. Y Él es sin pecado. Pero sabemos que nosotros no somos sin pecado. Y Dios sabe. Y por eso nos ha dado su Espíritu para ayudarnos. Nos ha dado su palabra para no caer. Entonces queremos ver, y es como les mencioné, la primera tentación es como un repase. La primera tentación lo vimos en verso 1 al 4. Y lo primero que aprendimos fue que las tentaciones, las pruebas, son permitidos por Dios. Ordenado por Dios, pero no infligido por Dios.
Y yo sé que puede ser un área un poco de confusión, ¿cuál es? Porque es algo muy similar. De hecho, hasta la palabra original es la misma palabra de prueba y tentación. Pero cuando entendemos que Dios permite pruebas para edificarnos, para madurarnos, eso es importante, Él lo permite para que podamos crecer y tener madurez espiritual. Pero la otra parte, cuando una prueba se convierte en tentación, es cuando desobedecemos, cuando nos rendimos a nuestra voluntad, a la voluntad de nuestra carne. Entonces, algo que mi actitud, si yo no recibo esa prueba con una buena actitud, se convierte a una tentación. Y puede ser un ejemplo. Pierdo mi trabajo. Es una prueba fuerte. Ahora, ¿cómo voy a continuar mi actitud? ¿Va a cambiar hacia mi actitud con Dios, mi relación con Dios? ¿O me voy a enojar? Voy a permitir que me lleve a hacer mal decisiones. Entonces, una buena prueba se puede convertir a una tentación. Y me salgo de la voluntad de Dios. Y eso es lo que lo vimos. Por eso les recomiendo que lo vean si no estuvieron aquí. Dios lo permite. En verso 1, fíjense de nuevo ahí, en Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí lo vemos, que es Dios que lo llevó. Dios llevó al Hijo para ser tentado. Y somos probados porque Dios quiere que seamos maduros. Cada uno aquí. Si tú eres hijo de Dios, Dios va a permitir pruebas por toda tu vida para que sigas creciendo, para que sigas confiando en Él. Y la fe tiene que ser probada para ver si es sincera, si es genuina. Entonces eso no es una sorpresa, somos probados. Y también el otro lado, como les mencioné, el Satanás, él lo usa para destruirnos, para destruir tu fe. Es una línea fina, como ya lo vimos. Tu actitud enfrentando la prueba. Eso va a determinar si cambia tu actitud, si entras a la prueba con una buena actitud, que Dios me quiere moldear, Dios me quiere transformar, me quiere cambiar. Él quiere producir fruto en mi vida, Él quiere producir madurez. Esa es una buena actitud. Y eso es lo que esa es la lucha, mantener esa buena actitud en las pruebas. O si no, activa la carne y la prueba se convierte en una tentación y es donde caemos. Y no perdemos lo que Dios quiso hacer con esta prueba. Recuérdense el gran amor de nuestro Dios. Lo que Él permite es para nuestro bien y es bueno. Y vimos algo más interesante cuando Satanás atacó a Jesús, cuando estaba más débil físicamente, estaba muy débil, tenía hambre, y eso nos habla a nosotros. Debemos estar fuertes espiritualmente, o si no, no vamos a reconocer los ataques, no vamos a reconocer que son buenas pruebas, luego vamos a caer. Pero el fuerte, Cristo nos dio el ejemplo, lleno del Espíritu, no cayó. Y eso es una gran verdad. Y fíjense cómo Satanás le dijo en verso 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahí está el ataque. Es muy sutil, ¿verdad? Reconoce, es hijo de Dios, lo reconoce. Y la Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una realidad. Y va a devorar los débiles, los que se alejan de la cruz, los que andan en sus propios caminos. Y ese es el aviso, es un aviso muy fuerte, porque es un enemigo fuerte. Aunque es vencido en Cristo,
Él sigue causando caos, destruyendo familias, vidas. Eso es lo que Él hace. Es mentiroso, engañoso. Pero Jesús nos dio el ejemplo de cómo ser fuerte y resistirlo. Esto no es para espantarnos, eso es para que oímos a Cristo, depender en Él todos los días, cada hora, cada minuto realmente. Y Jesús lo hizo, resistió el diablo y estuvo firme en su fe. Y eso es lo que recibimos la semana pasada. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que caminar en el Espíritu, caminar y ver las cosas con ojos espirituales. Eso requiere ser llenos del Espíritu. También vimos acerca de dónde está la tentación aquí. Y la tentación, y es realmente algo que tal vez lo hacemos más de lo que queremos admitirlo. Es dudar el amor de Dios y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Porque esa es la tentación. Dudar el amor y cuidado de Dios. Y ves personas alrededor de ti, se parece que tienen todo. Y comienzas a dudar. ¿Y yo por qué? Y yo no. Y ese es el enemigo, el mentiroso. ¿No que eres hijo de Dios? ¿Tú por qué luchas tanto? Y los incrédulos, fíjense cómo viven, tienen todo. Y esa es la duda, entra la duda. Y muchos caen ahí, comienzan a dudar el amor y el cuidado de Dios. Si Dios realmente me ama, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Recuérdense, Satanás es un mentiroso. Y cuando comienzas a escuchar esa voz, dudando el amor y cuidado de Dios, esos son ataques espirituales. Y recuérdate, es cuando debes vivir por fe, no por vista. Porque vas a ver cosas y tu corazón engañoso, vas a pensar que pues tú también tienes el derecho de tener esas cosas. Somos débiles en esa área, en lo físico, en lo material. De repente vemos algo y lo queremos, porque la carne le gusta. Seríamos mentirosos si tú dices que no. No, hay tentaciones en esa área. Y tengo que vivir por fe, no por vista, porque eso es temporal, y eso es lo que vamos a ver un poco más tarde. También vimos que vamos a ser tentados en satisfacer tus propios apetitos fuera de la voluntad de Dios. Muy peligroso. Tú tienes el derecho de ser feliz. Haz lo que quieras. Lo mereces. ¿Que no eres hijo de Dios? Él quiere que seas feliz. Entonces sigue tus deseos. Y esa es la trampa. Porque muchos deseos nos van a desviar de Jesús. Porque no están de acuerdo con la palabra. Entonces tú y yo necesitamos la palabra para saber qué es bueno y qué es pecado. Y cuando vemos que es pecado, es confesar y estar en acuerdo con Dios. También vimos la tentación de creer que lo físico es más importante que lo espiritual. Y yo creo que cristianos pasan etapas, que es tan fuerte espiritual, esa es una gran prioridad en su vida, pero luego algo pasa, muchas veces es porque las cosas van bien, y luego ya no le ponemos la misma importancia como antes. ¿Cómo estás en tu camino? ¿Le das la misma importancia de cuando la primera vez viniste a Cristo y tenías hambre por Él, por su palabra, tenías sed? ¿Cómo estás hoy? Esas son las tentaciones, que de repente estamos pensando más en lo físico que en lo espiritual. Y yo creo que eso ha sido una prueba fuerte durante esta cuarentena. Viendo lo físico para sobrevivir, ¿verdad? Y Dios te dice, yo ya te di todo lo que necesitas, tienes pan de vida, agua viva. Y Jesús, él citó Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre. Como les mencioné, si no estuviste aquí, checa en el estudio, porque ahora vamos a entrar a la segunda parte. Y si están tomando notas, aquí vemos la segunda tentación, y aquí es donde comenzamos en verso 5.
La segunda tentación en versos 5 y 7, Satanás sigue con sus ataques, con sus mentiras, sus engaños. Y fíjense en verso 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, muy interesante que el diablo está citando las escrituras. Él es muy astuto, muy engañoso. ¿El diablo puede usar las escrituras? Claro que sí, aquí lo vemos. Igual como los falsos maestros. Pero aquí fíjense, Satanás usa o quiere usar la palabra de Dios contra Jesús. Él no sabe qué es lo que está haciendo. O sí sabe, pero Jesús es el verbo. Entonces vamos a ver que él no usa la palabra correctamente. Y esa es una lección grande. Y Jesús le responde, pero él no está usando la palabra correctamente. Y eso es algo muy peligroso, ¿verdad? Porque hay muchos que no usan la palabra correctamente y abusan a la gente. Y eso es algo horrible. Falsos maestros. Es muy triste. Pero nosotros debemos saber la palabra para poder rápido reconocerlo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Y él lo usa. Satanás, está ahí. Él es el raíz de esas mentiras. Entonces sí, él usa las escrituras, pero la pregunta es, ¿él le quita de la palabra? ¿Le agrega algo más? ¿Le agrega algo extra? ¿Lo cambia el sentido? ¿Lo tuerce? ¿Lo saca del contexto? ¿Lo mal interpreta? Y sí, eso es lo que él hace. Y por eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la mala interpretación resulta en una mala aplicación. Ese es el peligro. Tienes una mala interpretación, ¿qué crees? Lo vas a vivir la palabra incorrectamente. Entonces tú puedes usar la Biblia para enseñar cualquier cosa que tú quieras que diga, tomándolo fuera del contexto. Y aquí el Satanás, el diablo, muy sutil, citando de Salmo 91. Salmo 91. Pero hizo algo aquí Satanás, no le quitó una parte clave. Porque él quiso decir algo que no dice la palabra. Entonces por eso le quitó una parte. La frase que quitó es, en todos tus caminos. Satanás no incluyó esa parte. Y haciendo eso, lo que hizo Satanás es que usó una promesa de Dios para decir algo que Dios nunca lo dijo. Cuando Dios dice que Él va a guardar sus caminos, eso es una verdad, una promesa. Pero lo que Él quiso hacer no era el camino de Dios. Y eso es una mentira. En todo Dios te va a guiar. Pero si estoy en la voluntad de Dios, yo puedo, esta promesa me respalda, puedo confiar en esta promesa. Si estoy en rebelión, yo no tengo ese derecho. Si yo estoy en pecado, en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios, esta promesa no es para mí. Entonces Él lo quita para decir algo que realmente Dios nunca lo prometió. Y eso es algo peligroso. Y es triste cuando vemos en la iglesia que toman algo fuera de contexto, clamando promesas, pero están en desobediencia o en pecado. Entonces nadie tiene el derecho de clamar esta promesa, que Dios me va a guardar en mis caminos si estoy en rebelión, si estoy en pecado. Ese es un engaño. Y esa es la tentación. Pensar, pues estoy bien, mira lo que dice. Entonces ya nunca veo mi problema, ya no veo mi pecado, porque pienso que Dios me está respaldando. Entonces es muy importante esto. Satanás torce la palabra de Dios
Pues cuidado con eso. Porque otra vez, como les dije, si tú le quitas algo o le agregas algo, totalmente cambia el sentido del texto. Y eso resulta en una mala interpretación, que resulta al final a una vida mal, porque no se está aplicando la palabra como se debería estar aplicando. Satanás es muy astuto. Entonces, cuidado, iglesia, siempre sean estudiantes de la palabra, que nunca se aburren y que tengan hambre. ¿Tienes hambre para la palabra? Mantengan esa hambre, que Dios siempre te pídele a Dios que Él nunca se te vaya ese apetito de Él, de su palabra, para crecer y aplicarlo. Eso es más importante, aplicarlo. Y por eso puse esto como un punto importante. Quiero tener una buena interpretación en mi estudio para poder vivirlo correctamente y no ser engañado. ¿Cuántas personas viviendo en el engaño? El que cree que salvación es por buenas obras, que resulta en mal aplicación. Está haciendo cosas, está trabajando duro por su salvación, porque cree que esto es lo que dice la Biblia. Entonces digo, eso tiene implicaciones muy graves en la vida de una persona. Entonces hay que tener cuidado. Y el pecado aquí, porque mala interpretación resulta en mala aplicación y resulta en pecado. En este caso, ¿cuál es el pecado? Y es presunción. La presunción pone a Dios a prueba. Estás jugando con el peligro para demostrar el poder de Dios. Esa es presunción. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús: el Padre te dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿por qué no lo pones a la prueba? ¿Ves? Si tú eres el Hijo, tu Padre está muy agradecido contigo, ¿por qué no lo pones a la prueba a ver si realmente va a cuidar de ti? Esa es la prueba. Y ser eso, Jesús iba a mostrar falta de fe. Pero creer y confiar en la palabra de Dios es fe. Eso es lo que queremos hacer. Creer y confiar en la palabra de Dios. Y poniendo a Dios a prueba. Y es tontería que una persona pone a Dios, el Creador, lo pone a prueba. Es tontería. Pero eso es la presunción. Y es muy sutil. Es muy sutil. No es fe. Algunos lo confunden como eso es gran fe, ¿verdad? Entro en un lugar peligroso. Cuidado, si Dios no te ha llamado ahí, puede ser presunción. Entonces cada uno debe tener certeza que lo que Dios te está dirigiendo. En este caso, tirarse, ¿verdad? Tirarse del templo. Presunción es poner a Dios a la prueba. ¿Y por qué Jesús no cayó por esto? Porque Él confía en el Padre. Esa es la lección para nosotros. Confíen en Dios, confíen en su palabra. No dejen de esa verdad tan sencilla. Es poderosa la palabra para rescatarnos y nos guía, nos instruye y mucho más. Podemos hablar de eso mucho. Pues no pongan a Dios a las pruebas. Es como, Señor, voy a hacer algo muy tonto, ya lo sé, pero cúbreme. ¿Nunca han hecho eso? Señor, solo este año no voy a decir la verdad en mis impuestos. Tú me entiendes, cúbreme. Eso es presunción. Cúbreme, Dios, voy a hacer algo muy tonto. Voy a echar mentiras solo esta vez, cúbreme, Señor. Presunción, poniendo a Dios a la prueba. Y eso es, imagina, tú piensas en tus ejemplos, qué maldad, qué pecado tú puedes así hablar en tu mente, en tu corazón. Y tal vez no lo decimos así, pero eso es lo que está pasando en el corazón.
Cúbreme, Dios. Tú entiendes, solo una vez y caemos. Eso es presunción. Puedo jugar hoy y orar mañana. Así vivía yo en días antes de Cristo, pensando que pues voy a confesar este sábado, entonces el día siguiente ya Dios me cubrió en lo que voy a hacer y me va a perdonar el año que viene, porque solo iba a confesión una vez al año tal vez. Eso es un engaño. ¿Están poniendo a Dios a la prueba? Ese es el pecado de presunción. Es muy peligroso. Ese es el peligro de desobediencia. Entonces no juegues con el diablo. No entres a su territorio. Y orar que Dios, rescátame de esto. Entonces tú estás tentando a Dios. Presunción. Lo estás probando. Hay que usar sabiduría, guardar la palabra de Dios. Y fíjense cómo respondió Jesús. Eso lo vemos en verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, otra vez, me encanta esto. Jesús con su espada le da otra vez a Satanás. Corto y rápido. Así Jesús responde a las mentiras, a los ataques con la espada. Él escuchó una promesa de Dios, pero Dios no dijo eso. Entonces Él responde con un precepto, con una verdad sencilla. Y muchas veces es todo lo que es necesario. No tenemos que entrar en debate. A veces yo digo solo, Dios no dice esto en la palabra. Y es suficiente. Si Dios abre una puerta para que le des más explicación, lo importante es reconocerlo. Eso no dice la palabra y poder responder con la palabra. ¿Ves? Y para eso tenemos que estar en la palabra. Y tal vez no te recuerdas algo, pero eso no suena bien. El Espíritu te dice, eso no suena como lo que dice Dios. Y vas a tu casa y lo investigas. Ah, sí, lo sabía. Mira, aquí lo dice. Y gloria a Dios cuando ese Espíritu nos recuerda o nos ayuda a ver, ¿verdad? Esto es bueno, esto es tentación, esto es una mentira, esto es una promesa totalmente torcido. Y no es lo que Dios realmente me quiere decir. Entonces, presunción, tentando a Dios. Y tentar a Dios ni debe estar en la mente por ni un momento. Porque así las mentiras entran, ahí está la tentación, estás pensando en tus acciones y debemos pararlo instantáneamente. Venir a Dios. Recuérdense como aquí dice Jesús, hermanos y hermanas, Él es tu Dios. Él es tu Dios. Y a Él debemos confiar, a Él debemos adorar. Y nos podemos confiar su palabra, no ser tentados. Esto nos lleva a la tercera tentación. Esto lo vemos en verso 8 al 11. En la tercera tentación aprendemos que el enemigo y sus tácticas, donde a él le gusta atacar, y un lugar que Satanás le encanta, te ofrece el mundo. Te ofrece todo lo que el mundo tiene. Es una gran tentación. Toma el mundo y todo lo que tiene para ofrecer. Muchos han tomado esta oferta del enemigo y han sufrido las consecuencias. Mira, vemos versos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces, de una manera sobrenatural, Satanás le mostró a Jesús los reinos en el mundo y todo lo que el mundo ofrece, todas las riquezas de este mundo. Se lo mostró.
Noten Juan 12:31. Jesús llama el diablo el príncipe de este mundo. Eso fue Juan 12:31. El príncipe de este mundo. En Efesios 2:2, Pablo lo llama príncipe de la potestad del aire. Como ya lo vimos, Satanás es poderoso, es astuto, él es príncipe de este mundo, pero él hace un caos de este mundo. Él es el príncipe y se suena como un título grande, ¿verdad? Pero es un desastre el reino de él. Caos, división, porque es puro mentira. Entonces él está ofreciendo algo temporal y esa es la tentación. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha ofrecido algo temporal? Y la tentación es quitar los ojos de lo que Dios ya te dio en lo eterno. Entonces, hablando primero a cristianos. Entonces, cuidado, porque así es cuando Él nos desvía. Y nosotros mismos caemos, porque si estamos débiles, caemos y nos desviamos. Todo lo que Él ofreció a Jesús, todo esto ya fue prometido a Cristo. Mira, fíjense, en Salmo 2:8, aquí vemos una profecía acerca del triunfo y el reino de Cristo. Y aquí dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra. Entonces todo es de Cristo. Entonces Satanás, él solo tiene un tiempo corto en este mundo. Su título príncipe del mundo es temporal. Y ese es el engaño. La gente que él está ofreciendo y que está atrayendo es lo temporal y esa es la trampa. Es muerte. Pero todo es de Cristo. Y fíjense en Apocalipsis 11:15, también hablando de Jesucristo, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces Satanás ofrece algo que no es suyo, ofrece lo que pertenece a Cristo. Esa es la decepción, ahí está la tentación. Satanás dice, toma el mundo. Él dijo, todo esto te daré. Eso es algo de gran tentación, porque como lo mencioné, todo lo que Él ofrece, tu carne le gusta. Mira esto, mira eso. Y tu carne, sí, yo quiero eso. Eso para nosotros, tristemente, es natural. Eso es porque somos pecaminosos. Nos gusta lo que Él ofrece. Pero, recuérdense, es temporal. Es temporal. Su tiempo en la tierra es temporal. Príncipe, temporal. El mundo es temporal. La tierra es físicamente temporal. Esa es la decepción de Satanás. Son tentaciones, son decepciones para distraerte de Jesucristo. Porque Cristo es eterno. Él es nuestro Dios eterno. Entonces, si Él te puede quitar tu enfoque, tu adoración de Él, ¿qué es lo que está pasando? Tu adoración va al mundo. Esa es la realidad. No, yo no adoro al mundo, yo no adoro a Satanás. La realidad es, no puedes adorar a Dios y este mundo, es imposible. Pero también la verdad es, si no estoy enfocando en lo eterno, en Cristo, yo reconozco que estoy enfocando en el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Entonces, sí, no digo que cada uno es un satánico, pero yo reconozco que ese es un gran peligro, ¿verdad? Gran peligro. Satanás dice, toma el mundo, todo lo que se te ofrece es tuyo, lo puedes tener, lo mereces, eres hijo de Dios, sea feliz, tómalo. Y Jesús dice, yo vine para salvarte de este mundo. Entonces, ¿quién vas a creer? ¿Lo que te ofrece y lo que tu carne es atraído?
Esa es la lucha. No, no, déjame. ¿Tú quién eres decirme de cómo actuar? Y estás cómodo en tu pecado, porque ya has caído a las mentiras de este mundo. Jesús vino a rescatar de este mundo. Él dice simplemente, cree en mí. Eso es un Dios de gracia y misericordia. Jesús dice, fíjate en lo eterno, no lo temporal, no en lo temporal. No sean engañados por Satanás. Entonces, esto es clásico Satanás. No quiere que tu corazón lo dejes de este mundo. Él quiere que tú busques de ser feliz en la manera de este mundo. Entonces Él te va a echar la mentira. Sí, vas a estar feliz si tú sigues esta manera de vivir. Ese es el engaño, para que no vayas a la cruz. Y fíjense, Satanás dijo en verso 9, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces esa es la desviación, esa es la tentación. La adoración que vaya a Él. Que no vaya al Hijo, que no vaya a la voluntad de Dios, del Padre, pero que vaya a Él. Esa es la distracción. No vayas a la cruz. Es una tentación muy fuerte. Toma el camino fácil, evita la cruz. Evita la cruz. No es necesario ir a Cristo. Gran mentira. ¿Y cuántos han caído por creer eso? Buscar el camino fácil, buscar el camino del mundo. Y nunca llegan a la cruz. Y Él está trabajando para que nadie llegue a la cruz. Sabemos que Jesús vino a redimir el mundo, para restaurar el hombre con Dios. Entonces Él vino, Él murió en la cruz por nosotros, por el pecado, para restaurar, reconciliar, para comprarnos en su muerte en la cruz. Entonces Satanás, muy sutil, le está diciendo a Jesús, no tienes que ir a la cruz. Todo te lo doy ahorita, todo va a ser tuyo, el reino. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. Toma el corto camino. Toma el corto camino. Ese es el engaño. Tú puedes ser rey de reyes sin tirar ni una bala en la batalla. Tú puedes ser rey de reyes sin la cruz. Satanás siempre nos dice esto. Toma el camino más fácil. Hasta en resolver conflictos personales. Tu carne quiere lo más fácil. Digo, hay muchas aplicaciones en esto. Podríamos dar varios sermones. Hasta en restaurar relaciones. Tu carne dice, no, voy a tomar el corto camino y mejor no digo nada. Pero Dios dice, no, habla con tu hermano, acércate con él, te lo dice. Entonces, ok, lo voy a hacer. Entonces tenemos que obedecer a Dios, aunque se parece que es el corto camino, es el camino más duro. Ese es el engaño. Se ve como el camino más corto es el más fácil, pero es el más difícil al final. No sean engañados. La Biblia dice en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro, pero Él lo disfraza como no es tan duro. El camino de los transgresores es duro. ¿Cuántos aquí pueden testificar de esa verdad? Es muy duro. Entonces la verdad es que obediencia y fe es el camino bendecido. Yo quiero ser bendecido por Dios. Ok, pues cree en Cristo. Síguelo, haz todo lo que Él dice. Es obediencia, eso es fe real. Y por eso las pruebas vienen, para ver si realmente vas a confiar en Él. Sí, hay dificultades. Claro, eso ya lo vimos. En esta vida, ser cristiano no es fácil. Vivir en este mundo no es fácil. Estamos viviendo en tiempos muy oscuros.
pero Dios va a permitir pruebas y es para lo bien. Entonces, no es una carga. ¿Ves? Tengo gozo. En la prueba tengo gozo, porque Dios está conmigo. Él ya me dio libertad. Entonces no estoy andando como el mundo, todo afligido, cansado, ¿verdad? Yo estoy cansado por ir a la playa, eso sí me canso. Pero en el espíritu le doy gloria a Dios, porque sin su palabra, sin Él, yo estaría muy cansado, muy estresado. Entonces, gloria a Dios, que Él nos muestra el camino bendecido. Es fe, obediencia. Y fíjense, una vez que caemos en esto, en esas tentaciones, cualquier tentación que hemos visto, lo que pasa, porque es falta de fe en la palabra y en Dios, nos estamos inclinando a adorar a Satanás. No digas eso. Pero tenemos que verlo así. Porque fíjense, Jesús nos enseña algo muy importante. Porque la tentación es que tú y yo caigamos en idolatría. Espero que puedan ver esto aquí. Idolatría. Lo que adoras, últimamente servirás. Las tentaciones te llevan a idolatría. Satanás, él no mencionó nada de servir. Él simplemente dijo, si postrado me adoraréis. Pero Jesús, Él en su respuesta, Él nos está enseñando, lo que tú adoras, últimamente vas a servir. Y eso lo vemos en verso 10. Mira, fíjense conmigo, en verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me encanta esto. Otra vez, nuestro Dios, Señor, atacando a Satanás. Esa es una verdad. Lo que tú adoras es lo que estás sirviendo. Y no hay cortos caminos en la voluntad de Dios. Les dije una verdad difícil el domingo pasado, porque la vida de un cristiano incluye sufrimiento, ¿verdad? Eso es algo realmente difícil a que este mundo comprende. Entonces, ¿por qué quieres seguir a Cristo si vas a sufrir? Si Él va a permitir pruebas. ¿Por qué tú quieres adorar a un Dios que te lleva al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Estás loco o qué? Eso es lo que el mundo está contra lo que dice Dios. Es para rescatarnos. Entonces Satanás avienta cualquier mentira para que se vea eso como locura, cuando realmente es locura adorar a Él. Y se parece que no es adoración a Él. Pues yo soy neutral. Yo respeto a los cristianos, yo respeto a los musulmanes, yo estoy neutral. No estás neutral, estás adorando a Satanás porque creíste su mentira. La filosofía que tú compraste, ese punto de vista del mundo, lo aprendiste de este mundo. Y eso es muy peligroso, idolatría. Y eso es lo que Él hace. Él nos dice, toma el camino de este mundo, adora al altar de este mundo. Y eso es lo que digo, el altar de este mundo, es todo lo que el mundo ofrece, sea la sabiduría de este mundo, las religiones de este mundo, todo eso es adoración a Satanás. Él es el origen de todas las religiones, ¿sabían esto? Él es el origen, lo vimos en Génesis. Él es. Entonces aquí él revela algo, Él busca adoración. Y qué rápido podemos caer y adorarlo a Él en el altar del mundo. El mundo te dice, tienes que tener esto, porque eso indica que realmente tú eres alguien. Lo material indica que por fin lograste algo bueno.
¿verdad? Y la meta es buscar ese éxito mundano. Y eso no es el éxito. El éxito es llegar a la cruz humilde, confesar. Eso es el éxito. Ese es el camino bendecido. Pero qué triste que caemos en esto y nos dejamos, podemos alzar las manos, adoramos a Dios, pero caemos en tentaciones y estamos adorando al enemigo. Entonces tenemos que escoger quién vamos a adorar. ¿Quién vamos a adorar? Porque últimamente el quien adoramos vamos a servir. Y yo sé, no es que hay alguien aquí, pues yo quiero adorar a Satanás. Es raro escuchar algo así. Es raro. Sí hay unos que lo dicen, pero es raro. Pero recuérdense, el enemigo es astuto. Él está atacando tus debilidades. Te quiere desviar de la cruz para que lo adores a Él. Entonces, el momento que ya estamos buscando las cosas del mundo, hemos llegado a otro maestro. Ya no estamos bajo los pies del maestro verdadero, a Cristo. Estamos a los pies de Satanás, porque Él es príncipe de este mundo. Recuérdense, es muy importante tomar todas las verdades, lo que enseña de Él. Y algunos los defienden a Satanás sin saber, ignorante, lo defienden. No hay nada mal con esa religión. Pues Él es el origen. Esas son doctrinas de demonios, dice la palabra. Oh, no es así. ¿Por qué hablas tan duro? La Biblia nos dice muy claro. Entonces, si no estoy adorando a Jesús, hay un peligro. Entonces, yo tengo que examinar mi corazón. O sea, si adopto una doctrina falsa, si adopto una sabiduría de este mundo, ya no estoy enfocado en lo que dice Dios. Entonces yo tengo que estar continuamente en la palabra para saber, no ser engañado. Y eso requiere disciplina, eso requiere trabajo. Recuérdense, el corto camino, lo más fácil, tu carne, no, yo no quiero estudiar. ¿Quién tiene tiempo para estudiar la Biblia? Tengo muchas cosas que hacer. Y la Biblia te dice, Dios te dice, no, hagan esto la prioridad. Invierte tiempo en lo eterno. Sean una luz en este mundo. Dile al mundo de lo que estás aprendiendo. Tal vez Dios te usa para salvar a una persona o muchos. ¿Que no sería algo muy bueno? Que si vamos al cielo y nos llevamos un montón de gente. Eso es lo que yo quiero. Y por eso requiere estar en los pies de Cristo, correr, agárrate a la cruz. Agárrate y con otra mano trae otros. Vengan acá. Te quiero hablar de Jesucristo. Te quiero decir lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces cada uno tiene esa decisión que hacer. ¿Quién vas a servir? ¿Ser la voluntad del Dios, el Padre, o ser la voluntad de Satanás? Y no me van a confundir. Oh, el pastor dijo que todos estamos adorando a Satanás. No dije eso. Pero hay un peligro, ¿verdad? Y ahora hablo al que no es cristiano en este lugar. Tú te encuentras en el altar de Satanás. Eso sí te lo puedo decir con la autoridad de la palabra. No digo que te vas al monte y sacrificas a gatos negros. No estoy diciendo que haces esto, pero ese es el engaño. Ese es el engaño. Cualquier religión, cualquier filosofía, si no está la cruz, si no está el evangelio, es satánico. ¿Sí escucharon esto? Si es cualquier sistema, como lo quieres llamarlo, si no incluye Cristo, su cruz y el evangelio, es satánico. Y estoy adorando a Él. Ese es el gran engaño de Satanás. La mentira más grande es que hay otro camino más fácil.
No tienes que ir a la cruz. ¿Cómo crees que solo hay una manera de salvación? Y eso es lo que dice el mundo. Entonces, cristiano, ¿tú puedes defender eso? ¿Tú cómo sabes que la cruz es la única manera? ¿Cómo respondes? Entonces, hay que estudiar más para saber cómo responder. Tomen las clases esenciales. Vamos a comenzar una nueva serie de clases en agosto. También navegantes. Y para eso es, para ser equipados. Y pelear como Cristo. Él nos enseña cómo pelear con la espada, en el Espíritu. Y entonces, si no has llegado a la cruz, ¿qué creen? Has sido desviado por Satanás y este mundo. Esa es la verdad. Si todavía no has llegado a la cruz, Satanás te ha cegado y tu propia carne te ha engañado. El milagro es cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón y de repente abres tus ojos. ¡Wow! ¿Por qué eso nunca lo vi así? Y esa es mi oración. Si cada persona, cuando alguien entra aquí y no conoce a Cristo, esa es mi oración. Que este sea el día que puede ver, wow, esto nunca lo entendía así. Y eso es algo milagroso. Ahora puedo ver, claro. Puedo ver mi condición, mi rebelión. Y vamos corriendo a la cruz. Y Él es bueno y fiel para perdonarnos. Entonces, esta guerra no es un juego. Es algo muy serio, muy peligroso. Pero aquí dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y fíjense, en verso 11, sí, las tentaciones son difíciles, nadie le gusta, pero son temporales. Y eso lo podemos recibirlo teniendo una perspectiva eterna. Sí es temporal, mis ojos están fijados en lo eterno. Entonces, esto es lo que estoy sufriendo ahorita, va a pasar tan rápido. Fíjense en verso 11. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso no quiere decir que ya nunca regresó a atacar otra vez, pero sí nos muestra la perspectiva del cristiano, el que viva por fe. Este mundo y las tribulaciones son temporales. Y eso nos da paz. A veces quiero, ¿por qué el diablo ya me deja? Ya no, ¿por qué siempre me está tentando? Déjenme en paz. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios que Él me da victoria. ¿Cuántos de ustedes han tenido victoria esta semana de tentaciones? Sería bueno decir amén. ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido una victoria esta semana? ¿Alguien ha sido atacado por una mentira, un engaño y lo reconociste? Sí, claro que sí. Entonces hay que enfocarnos en la victoria, en la cruz. Eso es lo clave. No salgas aquí decaído, oh, el enemigo es muy fuerte. No. Gócense en lo que Dios te dio. Él te dio algo que el mundo no lo tiene. ¿Verdad? El mundo sigue en su pecado, pero sin solución. Buscan las filosofía o sabiduría del mundo para resolver sus conflictos y nada funciona. Pero tú tienes a Cristo, tú tienes la verdad, tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo. Entonces tal vez tienes victoria, pero la guerra sigue. Entonces Dios nos quiere animar. Y quiero concluir con unas cosas prácticas. ¿Qué puedo hacer yo? De hecho, Jesús nos dio cómo enfrentar tentaciones. Entonces, una cosa es esperarlo. Esperarlo. ¿Esperar qué? Esperar las pruebas, las tentaciones. No sean ignorantes de esta batalla. Y muchos dicen, oh, gracias, pastor. Ahora voy a la casa, me van a preguntar, ¿qué aprendiste hoy? Pues aprendí que tengo que esperar tentaciones.
¿Es todo que aprendimos? No, mucho más. También aprendemos cómo detectarlo. Y eso es número 2. Entonces, primero, esperarlo. Número 2, detéctalo. Ser vigilante. Ojos abiertos. Entender que realmente hay un enemigo que te odia. Realmente reconocer que sus tácticas son sutiles. Es muy engañoso. Sus decepciones. Y tu propia carne es débil. Nuestros corazones nos engañan. Pero aprendemos cómo trabaja el enemigo. En Primera de Juan, mira, noten esto. Primera de Juan 2:16, aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que habla bastante, que todo, Él es el origen, ¿verdad? Él es el mentiroso. Y Satanás vino a Jesús y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Satanás lo llevó a un monte y le mostró los reinos del mundo, los deseos de los ojos. Y le dijo, aviéntate, ¿verdad? En milagro, Él te va a levantar y todos te van a seguir, ¿verdad? Es la vanagloria de la vida. Entonces las tácticas de Satanás no cambian. Lo viste diferente, pero se clasifican en esas cosas. Lo tenemos que estar pendiente de nuestro corazón. Tú tienes que rendir cuentas por lo que tú haces, tus acciones. Yo creo que una área donde podemos caer es enfocarnos en otros, ¿verdad? Cada uno aquí, cada uno es culpable. Es fácil ver a otros, ¿verdad? Sus pecados. Oh, sí, esos son los deseos de la carne, hermano. ¿Qué no lo ves? Y Dios dice, no, ¿qué tal en tu corazón? Donde tú estás caído posiblemente. Entonces, primero es importante ver nuestras vidas y luego puedes ayudar a otros. Es muy importante, ¿verdad? Tú rinde cuentas primero y después ayuda a otro, sea familia, sea un incrédulo, ayúdalo, que venga a Cristo. Entonces, son tácticas de Satanás. Y número 3, rechazarlo. Cuando viene la tentación, tienes que rechazarlo. No vayas a jugar, ser coqueto con el peligro de tentación. Porque si tú eres coqueto jugando con tentaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a caer. Creyendo que eres fuerte, es el primero que cae. No sean tontos. Recházalo. Usa la palabra. Yo me lo digo a mí mismo. No seas tonto, Dani. Sé sabio. ¿Qué dice la palabra? Pero ¿cómo hago esto? Pues haz exactamente que hizo Jesús. Y fíjense, 3 veces Jesús respondió con la palabra. En verso 4 Él lo dice, escrito está. Tan sencillo esto, pero tan poderoso. Y luego otra vez en verso 7, escrito está. Verso 10, escrito está. Si agarran la idea, se trata de la palabra. Escrito está. Eso es lo que dice. Y si no sabes, investígalo. Pregunta. Busca consejería. Pero búscalo aquí. Y por eso necesitamos la palabra. Y tenemos que guardarlo en el corazón. Entonces viene tentación. Jesús respondió con las escrituras. Y es interesante. Todas las respuestas vinieron del libro de Deuteronomio. Esto nos muestra de la profundidad de la palabra. Es profundo. Digo, créeme, en toda tu vida vas a seguir sacando de aquí. Es tan profundo. Y aquí Él solo usó Deuteronomio, pero tenemos toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia es para
nosotros es útil todo, hasta Deuteronomio. Entonces él sacó su espada. ¿Cuál espada? Pues la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Entonces Jesús nos muestra tanto aquí. Lo que Él nos está diciendo es que las Escrituras son suficientes. ¿Verdad? El Satanás dice, no, esto no es suficiente. Y vino un apóstol, Joseph Smith. No lo recomiendo su libro, pero Satanás lo usó. Esto no es suficiente. Déjame darte algo más. Entonces escoge cualquier religión falsa. Esto no es suficiente y nace una religión nueva. Y qué triste. Pero me encanta a Jesús cómo usó la espada. Porque Él conoce la palabra. Él es la palabra. Pero nos está enseñando. No es un secreto. Ya aquí lo vemos. Cómo responder a tentaciones. Responde con la palabra. La espada. Noten Efesios 6:17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tú estás en una guerra y Dios te ha dado tu armadura, tus weapons para pelear. ¿Y cómo peleamos? En fe. No es físicamente, es fe en la palabra, ¿verdad? Creyéndolo, estás usándola, estás sacando tu espada. Así es como Jesús peleó, y así que Él quiere que nosotros peleamos igual, es espiritual. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces continuamente tenemos que estar en la palabra. No es solo una clase y ya estuvo. Ya tomé esenciales, ok, ya estuvo para mí. No, es todos los días. Que nunca seas satisfecho con tomar un curso o terminar este estudio. No, es por vida. Para usar tu espada, escucharla, leerlo, estudiar, meditar. Eso es lo que necesitamos. Ponlo en el radio, en tus podcasts, en tu teléfono, donde quiera. Escuchen lo que dice en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la palabra habla bastante de esto, de que tanto necesitamos la palabra de Dios para agradarlo a Él primero. Guardar en tu corazón. Hay poder en la palabra de Dios. Satanás, una vez que Jesús respondió, Satanás por fin huyó. Y eso es una gran verdad. Cuando usamos la palabra, huye tu enemigo número uno. Y vas a sentir esa paz. Literalmente sientes paz en tu corazón. Porque el Espíritu te recuerda y ves el texto y de repente ves la realidad, cómo realmente es. Ves la tentación y respondes en la palabra y hay una paz que te da Dios. Por eso la palabra nos exhorta en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more en abundancia. Da fruto. Ahora les pregunto, ¿conocen la palabra? ¿Saben cómo interpretarlo correctamente y no usarlo incorrecto? ¿Confías en lo que lees? ¿Confías en la palabra? Son buenas preguntas. Les dejo con una cita que hizo Martin Luther y con esto vamos a concluir. Y me gustó mucho. Dice, cuando el diablo toca a mi puerta, dejo que Jesús responda. Y eso lo vi en el texto. Deje
que la palabra de Cristo more en ti en abundancia. Y así es cuando Jesús va a abrir la puerta. Las tentaciones siempre van a estar ahí, siempre va a estar tocando en la puerta. Pero Cristo está contigo. Entonces, no, como les dije, no salgan aquí con miedo. No, tú tienes iglesia, tú tienes Cristo. Tú tienes su Espíritu, tienes su palabra. Entonces hay que pelear. Satanás vino creyendo que iba a engañar a Jesús. Él vino para destruirlo, para que él no cumple la voluntad del Padre. Él vino para que no vaya a la cruz. Y eso es lo mismo que él hace con nosotros. Y él como respondió, nuestro Señor y Salvador, sacó su espada y le dio 3 veces. Y así como debemos pelear. No tengan miedo de lo que van a enfrentar. No tengan miedo de esta enfermedad. Hay muchas enfermedades en este mundo. ¿Y por un virus voy corriendo y voy a huir? No. ¿Por una tentación voy a huir? No. Voy a pelear con la espada. Y Dios me va a dar victoria. Él va a ser glorificado. Y Él me va a edificar. Si yo busco hacer su voluntad. Si yo busco vivir en obediencia, vivir en fe. Vamos a ver grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Vamos a poder testificar de grandes cosas y decir, Dios me dio esta victoria hoy. Vamos a orar.